La fiesta de la hija de Jefté. Jesús tomó parte en una gran fiesta que se hacía en conmemoración del sacrificio de la hija de Jefté. Caminó con sus discípulos y los levitas al este de la ciudad, sobre un hermoso lugar al aire abierto donde se había preparado todo. Estaba reunido el pueblo de Ramot Galaad en numerosos círculos. Veíase la colinita con el altar donde había sido sacrificada la hija de Jefté y frente a él un semicírculo de asientos sobre la tierra para las jóvenes y asientos para los levitas y los jueces de la ciudad. Se inició una procesión ordenada hacia las afueras de la ciudad al lugar indicado. Las doncellas de Ramot y las de otras ciudades de los alrededores llevaban vestidos de luto, y una doncella vestida de blanco y con velo hacía de hija de Jefté. Otro grupo de doncellas iban vestidas de oscuro con la barbilla cubierta, de un brazo llevaban pendientes unos correajes con franjas negras. Eran las que hacían de compañeras llorosas de la hija de Jefté. Jesús mismo tomó parte en esta fiesta. Fungía de sumo sacerdote o juez en el caso, dijo algunas de las fórmulas acostumbradas y otras enseñanzas. Se sacrificaron 3 corderos rociando con la sangre en torno del altar, y la carne asada se repartió entre los pobres del lugar. Jesús habló a las doncellas sobre el tema de la vanidad y de sus palabras entendí que la hija de Jefté hubiera podido ser declarada libre de la muerte si no hubiese sido tan vanidosa. Esta recordación duró hasta la tarde y varias jóvenes se cambiaban en el papel de hija de Jefté o Jeftías, porque he visto que ya se sentaba una, ya otra en el banco de piedra, en medio del círculo, y cambiaba en una tienda los vestidos con la doncella anterior. Estaba vestida como la joven Jeftías en su sacrificio. El mausoleo de Jeftías estaba todavía sobre una colinita y el sacrificio de los corderos al lado. Este mausoleo era un sarcófago cuadrado, que se destapaba por arriba. Cuando la grasa y las partes del sacrificio estuvieron quemadas, el resto con las cenizas y los desperdicios se llevaron al mausoleo cercano y lo sostuvieron sobre la abertura de modo que la ceniza y los restos caían en el mausoleo. Cuando se sacrificaron los 3 corderitos he visto que se roció con la sangre los contornos del altar mientras las doncellas recibían con un bastoncito un poco de la sangre en el borde final de los largos velos que tenían sobre sus hombros. Jesús explicó: Jeftías, tú debías haberte quedado en casa para dar gracias a Dios por la victoria que el Señor había concedido al pueblo, pero tú saliste vanidosa buscando ser saludada como hija del héroe y la fama mundana, y saliste con adornos vanos y con gran estrépito buscando celebridad y gloriándote delante de las demás hijas del pueblo. Cuando terminaron estas fiestas todos se fueron a un lugar de recreo cercano donde bajo emparrados y arcos de sombra se había preparado una comida. Jesús intervino también en esta parte de la fiesta y se sentó en una mesa donde eran servidos los pobres del lugar y contó allí algunas parábolas. Las doncellas comieron también en este lugar, pero estaban separadas de los hombres por divisiones. Estando sentados no se veían las mesas de ellas, pero de pie se veían, porque eran de poca altura las divisiones. Después de la comida fue Jesús con sus discípulos, los levitas y muchos otros de nuevo a la ciudad. Le esperaban muchos enfermos, a los cuales sanó, entre ellos lunáticos y melancólicos. Luego enseñó en la sinagoga sobre Jacob y José y la venta de a los egipcios, y añadió: un día otro también será vendido por uno de sus hermanos. También recibirá después a sus hermanos arrepentidos y los consolará en el tiempo de la carestía con el pan de la vida eterna. Luego, la misma tarde, preguntaron algunos paganos a los discípulos humildemente si podrían también ellos tener alguna parte en el gran profeta, y los discípulos se lo dijeron al Señor, el cual les prometió ir mañana a su ciudad. Jefté fue hijo de una mujer pagana echado de Ramot por los hijos legítimos de su padre y vivió en la cercana comarca de Tob en compañía de soldados y gente de presa. Ramot se llama también Maspa. Jefté tenía de su difunta mujer pagana una hija única de hermosa apariencia, prudente, pero muy vana. Jefté era un hombre decidido, fuerte y de mucha valentía, deseoso de triunfos y mantenía invariable su palabra dada. Aunque era judío de nacimiento era en verdad un guerrero pagano.
Era en este caso un instrumento en las manos de Dios. Lleno de ansias de gloria, deseoso de vencer y ser cabeza de su pueblo, del cual había sido echado, hizo el voto solemne de sacrificar a Dios aquella persona que primero le saliera al encuentro de su casa. Como no amaba mucho a los demás de su casa, no pensó que podía salirle precisamente su hija. Este voto no agradó al Señor, pero se hizo y su cumplimiento debía servir de castigo a él y a su hija, para acabar con su descendencia en Israel. Esta hija se habría maleado probablemente con la vanidad de la victoria y con la exaltación de su padre, en cambio, entonces hizo 2 meses de penitencia y murió por Dios, y esta pérdida trajo al padre al buen camino y su mejoramiento. He visto que la hija salió al encuentro de su padre a más de 1 hora de camino de la ciudad con gran acompañamiento de doncellas, con cantos, tocadores de flautas y cítaras. Fue la primera persona que alcanzó a ver al dirigirse a la ciudad. Cuando supo su desgracia, pidió 2 meses para pasar en la soledad con sus compañeras, para llorar su muerte como virgen, pues su padre no tendría descendencia en Israel, y también para prepararse con la penitencia a la muerte. Salió con varias doncellas a través del valle de Ramot y se fue a la montaña, y vivió allí 2 meses en tiendas de campaña en oración y penitencia. Las doncellas de Ramot se turnaban para hacerle compañía. Ella lloró allí su vanidad y su deseo de ser alabada. Se celebró en realidad un consejo sobre ella, si podía ser librada de la muerte, pero no era posible porque había sido dedicada por su padre con sagrado juramento, y era un voto que nadie podía desatar. He visto que ella misma pedía se cumpliera el juramento, hablando con gran prudencia y emoción. Su muerte fue acompañada de gran tristeza y sus compañeras cantaban cantos melancólicos en torno de ella. Ella estuvo sentada en el mismo lugar donde estaban las doncellas en la fiesta. Aquí volvió a celebrarse un consejo de si podía ser rescatada, pero ella nuevamente se adelantó y pidió ser sacrificada y morir, como en efecto se hizo. Tenía blancas vestiduras y estaba envuelta desde el pecho hasta los pies. Desde la cabeza hasta el pecho estaba cubierta solo de un velo transparente blanco, que dejaba ver su rostro, su espalda y su cuello. Ella misma se adelantó al altar. Su padre no pudo despedirse de ella y abandonó el lugar del sacrificio. Tomó una bebida roja en una taza, creo, para quedar como anestesiada. Uno de los guerreros de Jefté tenía que darle el golpe de muerte. Le vendaron los ojos, para significar que no era él un asesino, puesto que no veía a la persona que iba a matar. A ella se la inclinó sobre su brazo izquierdo y él puso sobre su garganta un cuchillo corto y con él le cortó el cuello. Cuando tomó ella la bebida roja, quedó como desmayada, y entonces el guerrero la sujetó. 2 de sus compañeras, vestidas de blanco, tomaron en una taza su sangre y rociaron con ella el altar. Después fue envuelta por sus compañeras y tendida sobre el altar, cuya superficie era un asador. Se encendió el fuego debajo y cuando todo no era más que una masa negra carbonizada, algunos hombres tomaron el cadáver con el asador, lo depositaron en el borde del mausoleo y dejaron que se deslizara dentro teniendo el asador inclinado, luego cerraron el mausoleo. Este mausoleo estaba aún en tiempos de Jesucristo. Las compañeras de Jeftías y muchos de los presentes habían teñido sus velos con su sangre y algunos se llevaban las cenizas. Antes de ser envuelta en su traje de sacrificio había sido bañada y adornada en una tienda por sus compañeras. Era un camino como de 2 horas, en la montaña al norte de Ramot, donde Jeftías fue al encuentro de su padre con sus compañeras. Cabalgaban en pequeños asnos, adornados con bandas y campanillas que sonaban al caminar. Una cabalgaba delante de Jeftías y 2 a su lado, luego seguían los demás con cantos y estruendos. Cantaban el cántico de Moisés con motivo de la perdición de los egipcios. Cuando Jefté vio a su hija rasgó sus vestiduras y quedó desconsolado en extremo. Jeftías, en cambio, no se mostró tan desconsolada, permaneció silenciosa cuando oyó su destino. Cuando salió para el desierto con sus compañeras, que habían llevado alimentos de ayuno,
habló su padre por última vez con ella, era esto el principio del sacrificio. Le puso las manos sobre la cabeza, como se hacía con las cosas que habían de ser sacrificadas y dijo estas solas palabras, ve, tú no tendrás a ningún hombre. Y ella contestó, sí, yo no tendré a ningún hombre. Y no hablaron más. Después de la muerte dedicó a ella y a la Victoria un hermoso recuerdo en Ramot, con un pequeño templete encima y ordenó una fiesta de recordación cada año en el mismo día, para conservar la memoria de su triste juramento para aviso a todos los osados. La madre de Jefté había sido una pagana hecha judía y la mujer de Jefté era hija de una pagana y de un hombre judío nacido fuera de matrimonio. Su hija no estaba cuando fue echado de su patria y vivió en el país de Tob porque había quedado todo el tiempo en Ramot con su madre, que entre tanto había muerto. Jefté no había estado aún en su ciudad natal desde que había sido llamado por sus conciudadanos. En el campamento de Mispa había concertado el plan juntando gente y no había ido a su casa ni a ver a su hija. Cuando hizo el juramento no pensó en su hija sino en los parientes que le habían echado de casa, y por eso fue por Dios castigado.